El 25 de septiembre se cumplieron 40 años del asesinato de José Ignacio Rucci. A los jóvenes que, bueno, quizás no tienen exactamente la noción, les aclaramos que José Ignacio Rucci era secretario general de la CGT. Era como un hijo para el general Perón. Perón lo quería entrañablemente. Además, Rucci trabajó intensamente para que Perón volviera del exilio y volviera a gobernar el país. El asesinato de Rucci, bueno, ahora es una causa abierta, justamente su hija Claudia Rucci, que ahora es diputada, reabriste la causa, Claudia, ¿no? Sí, toda la familia. Exacto. Trabajó para eso. Y bueno, Seferino Reato le pedimos que viniera esta noche porque vos escribiste realmente un libro muy aleccionador como es Operación Traviata, en donde relatás, ¿no es cierto?, lo que fue la emboscada y el asesinato de Rucci, ¿no? Sí, es algo siempre conmovedor, cómo murió, cómo lo mataron y cómo el crimen permanece impune. Efectivamente, por eso escuchábamos recién a Marto Llanarte, los crímenes que quedan impunes, ¿no? Vos contabas, Claudia, que vos tenías 9 años cuando matan a tu papá y que llegabas de la escuela, ¿no? Sí, yo tenía 9 años, con este tema de estar siempre cambiando de vivienda por el peligro de toda la familia. Vivíamos en Aedo, vivíamos en Flores, pero yo iba a la escuela en Aedo con mi hermano y nos llevaba un auto todos los días a la escuela. Y según tengo entendido, incluso a través de seguir investigando, hubo gente que nos seguía a mi hermano y a mí para ver en qué vivienda estábamos últimamente, así que así llegaron a darse cuenta que estábamos viviendo ahí, en esa casa de Flores, que era una casa prestada por un amigo que un día fue a comer un asado a mi casa en Aedo y cuando vio que era una casa y que había un terreno baldío al lado, dijo: José, no podés vivir con tanta inseguridad, con todo lo que está pasando. Yo te presto mi casa, que es un PH, que vas a estar más protegido. Y hacía unos meses que nos habíamos mudado a esa vivienda. Y entonces el día del asesinato, tengo entendido que el chofer te dice que te quedes en el auto, pero tu hermano se baja y ve a tu papá, ¿no? Sí, sí, nosotros estábamos llegando de la escuela a las 12:30 del mediodía. Vimos en Nazca y Avellaneda un amontonamiento de mucha gente y del ejército y policías. Así que el chofer siguió de largo y nos dijo, bueno, quédense acá porque debe haber sucedido algún accidente. Mi hermano, que tenía 14 años, yo tenía 9, él se tiró del auto y fue, y sí llegó a ver el cuerpo de mi padre. Yo no, yo me quedé en el auto y el chofer volvió y me dijo que había habido un accidente automovilístico, que nos llevaba a la casa de un matrimonio cercano que vivía a 10 cuadras de ahí aproximadamente. Y bueno, en esa casa fue donde yo me termino enterando. Vos lo viste en la pantalla del televisor, ¿no? Yo vi en la pantalla del televisor, estábamos en la cocina, el televisor estaba en el living y pedí permiso para ir al baño porque yo algo raro estaba intuyendo. Y cuando paso abro la puerta del living y allí justo aparece una placa que dice asesinaron al secretario general de la CGT. Pobrecita, además tan chiquita, de Sí. enterarse de eso, ¿no? Y vos, Seferino, contás justamente en Operación Traviata cómo se planea el asesinato de Rucci. Alquilan la casa lindera, ¿no? Ellos van a ver la casa lindera que estaba en alquiler, fingen ser interesados en alquilarlo y eso les permite trabar una relación de confianza con la dueña. Así el día del ataque ellos van temprano, reducen a la dueña y se quedan a esperar que el secretario de la CGT saliera como hacía habitualmente. Es un operativo muy complejo, 3 o 4 meses de inteligencia de distintos grupos, con un grupo de sanidad, con otro grupo, por las dudas venía la policía, con otro grupo de inteligencia interceptando los aparatos de los móviles de la comisaría y con un grupo atacante. Es decir, es muy complejo. Todas las fuentes mías, y creo que el juez está convencido de que fue obra de Montoneros. No solo el crimen está impune, sino que Montoneros, los sobrevivientes no dicen que lo hicieron ellos, no lo reconocen públicamente, que siempre la verdad, creo, es sanadora, pero a 40 años ni siquiera tienen esa valentía de decirlo. Yo creo que es doblemente impune este crimen. Además, tengo entendido que ellos lo que querían era un peronismo sin Perón, ¿no? Por eso se oponían a que Perón volviera, por eso tu padre había peleado mucho por el regreso de Perón, ¿no? Sí, mi padre había trabajado mucho
para que el general Perón regresara a la Argentina, y existía esta Juventud Peronista, en algún momento llamada así, que cuando el general Perón gana las elecciones, siente que en realidad el general había vuelto por ellos, que ellos habían trabajado fuertemente para el regreso del general Perón, y que ahora el general no estaba haciendo lo que ellos consideraban que había que hacer políticamente. O sea, le querían enseñar a Perón lo que era el peronismo, digo yo. Y deciden, y esto es bueno ya que este programa está dirigido a los jóvenes, ¿no? A José Ignacio Rucci lo matan en democracia, no lo matan en una pelea con la dictadura, lo matan en plena democracia, 48 horas después que el general Perón ganara las elecciones con el 62% de los votos, y ahí deciden matarlo, y alguno de ellos hasta incluso dijo que fue para tirarle un cadáver a Perón arriba de la mesa y demostrarle cuán poderosos eran ellos. Esta es la realidad, y esto es lo que me parece más doloroso y más terrible, porque, como bien dice Reato, no solo no se hacen cargo, hay un gran grado de cobardía en esto, en no poder hacerse cargo, sino que muchos de ellos son funcionarios. Tenemos el caso de Vaca Narvaja, que es ministro, Ernesto Jaureche, que hace poco tiempo fue premiado por el gobierno con la Estrella Federal de Montoneros, y él dice que está orgulloso de ser montonero, y de las acciones que cometió Montoneros. Están orgullosos de eso. Y orgullosos e impunes, además. Por impunes, supuesto. absolutamente. Para eso está la justicia, ¿no? Para que termine de una vez por todas con esta impunidad y esta falta de respeto, de códigos. Yo digo, la democracia tiene que servir para que estas cosas salgan a la luz. Por supuesto. Para empezar a crecer desde ese lugar también, ¿no? Que cada uno se haga cargo de lo que hizo. Y sobre todo si atentó contra un gobierno democrático, porque eso implica atentar contra los argentinos. Fíjate, Claudia, que tenemos en archivo, y lo podemos ver ahora, la última entrevista que dio tu papá el día antes del asesinato. Vamos a verla, a ver. La reivindicación de los trabajadores debe darse sobre la base de la participación del ingreso. Es decir, que el trabajador no puede seguir permanentemente reclamando aumento de salarios, sino que debe dejar de ser el hombre que se sacrifica para apostar sus esfuerzos para que el país se realice, porque realizado el país, se realiza el trabajador como parte también de su esfuerzo que va dirigido a la recuperación de todos los argentinos. Quiere decir esto, que encierra una definición muy clara de que la CGT no quiere hablar de salarios, porque antes de hablar de salarios queremos nosotros instrumentar la verdadera concepción de la política salarial. Si el gobierno, que tenemos la más absoluta seguridad que así lo va a hacer, responde a esta filosofía, nosotros entendemos que ese es el mayor éxito que obtiene el movimiento obrero argentino, en virtud que la implantación de esta nueva concepción en política salarial permite al trabajador ser parte del ingreso y tener los dividendos que le corresponde en función de un hombre que pertenece a la sociedad. Rucci, una pregunta que me parece importante. El gobierno va a decidir ahora aumento de tarifas en los servicios públicos. Esto inevitablemente va a traer aparejado un aumento de costos y por lo tanto un traslado a los precios. ¿Me quiere decir usted cuál es la diferencia con el régimen anterior? La diferencia es que no es así como usted lo puntualiza. No va a tener traslado a los costos. Hay disposiciones perfectamente establecidas que van a ser dadas a conocer en el mensaje, que estos aumentos bajo ningún concepto van a ser trasladados a los costos. Y si son trasladados a los costos y se comprueba que es así, serán sancionados quienes lo trasladen a los costos. ¿En qué forma se van a ser sancionados? Hasta la inhabilitación para ejercer la profesión del comercio. Que la energía de Rucci hace pensar, es muy impresionante que 24 horas después lo habían asesinado, ¿no? Está lleno de vitalidad. Sí. Y yo no sé si es correcta la historia, pero que en el velorio el general Perón dijo, me han cortado las piernas. ¿Es así? Sí, sí, es cierto. Yo presencié esas palabras del general. A mí me gustaría decir que el día que lo mataron, él
se había quedado toda la noche escribiendo un último discurso, bueno, después fue el último, pero el primer discurso después ya con el presidente Perón electo. Claro. Entonces iba a darle un discurso a la sociedad, que lo iba a hacer por Canal 13, y bueno, cuando salía para eso fue que lo asesinaron. Pero en ese discurso él hablaba precisamente de que sentía que después de tanta lucha había llegado el momento de pacificar los espíritus. Esa era la frase que usaba. Y hablaba, sobre todo le hablaba a los jóvenes. A los jóvenes que él sentía que estaban viviendo la política desde un lugar que él sentía que no era precisamente el que debía ser, ¿no? Con un grado de violencia muy fuerte y una gran división en el país que iba a terminar en sangre seguramente. Ese fue el discurso que a él no le dejaron decir. Y me parece que este es un buen mensaje para darle ahora a los jóvenes también, ¿no? Por supuesto. Que debemos pacificar los espíritus. Por supuesto. Por eso, muchísimas gracias, No, Claudia. gracias a vos. En serio, porque estas cosas son muy dolorosas, sin duda. Y gracias por tu investigación, Ceferino, que ha traído luz sobre un crimen, lamentablemente. Gracias al libro de Ceferino nosotros logramos reabrir la causa de Rucci. Bueno, ahora que la justicia le dé curso. Seguro. Esto es importante, como decía Marto Llanarte recién. Pero estamos avanzando, mucho estamos avanzando, porque hay mucha gente también de aquella época que está perdiendo el miedo y está pidiendo ser testigos. Bueno, esperemos que se haga justicia. En un instante vamos a ir a otro caso que ocurrió no en democracia, sino en dictadura, el asesinato de Elena Hollenberg. En un momentito.